Bienvenidos a Cálculo 21. Vamos a resolver un problema de aplicación en el tema de solución de triángulos en trigonometría. El enunciado del problema es como sigue. Un faro está situado a 18 kilómetros y a 45 grados al norte del oeste de un muelle. Aquí está el muelle, aquí está el faro, a una distancia de 18 kilómetros del muelle y con un ángulo de 45 grados. Al norte del oeste. Un barco sale del muelle a las 10 a.m. y navega hacia el oeste a razón de 24 kilómetros por hora. Aquí está el barco. Se está desplazando a partir del muelle hacia el oeste. Y la pregunta es, ¿a qué hora se encontrará el barco a 14 kilómetros del faro? Este esquema representa una instantánea en el momento en que el barco se encuentra a 14 kilómetros del faro. Vamos a determinar las definiciones. Sea MF igual a 18 kilómetros es la distancia del muelle al faro. BF igual a 14 kilómetros es la distancia del barco al faro. BM igual a X kilómetros es la distancia del barco al muelle. Esta distancia la vamos a determinar en un momento. El ángulo M, que es 45 grados, es el ángulo formado por barco, muelle, faro. El ángulo B, por determinar, es el ángulo formado por faro, barco, muelle. El ángulo F, también por determinar, es el ángulo formado barco, faro, muelle. De acuerdo con la ley de los senos, se tiene que el seno de este ángulo, el ángulo B, partido entre la distancia del lado opuesto, que es de 18 kilómetros, va a ser igual al seno de este ángulo dividido entre la longitud del lado opuesto, o sea, entre 14. Vamos a despejar el ángulo B, para lo cual pasamos primero este 18 al otro lado a multiplicar. En la calculadora encontramos que el cociente entre 18 y 14 es de aproximadamente 1.2857 y la medida del ángulo, la medida del seno del ángulo de 45 grados es de 0.7071. Efectuando este producto, hallamos que el seno del ángulo B es de aproximadamente 0.9091. Para obtener el valor del ángulo B, hallamos la función inversa del seno de 0.9091, es decir, arcoseno de 0.9091. La calculadora nos arroja un valor aproximado de 65.38 grados para el ángulo B. De la geometría elemental se sabe que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es de 180 grados. Nosotros ya conocemos el valor de este ángulo, nos lo dieron. Conocemos el valor del ángulo B, el que acabamos de encontrar. Entonces, para hallar el ángulo, la medida del ángulo F, a 180 le restamos la suma de estas dos medidas, de las medidas de estos dos ángulos. Así, el ángulo F es igual a 180 grados menos la suma de los ángulos B más y el ángulo M. El ángulo B mide 65.38 grados, el ángulo M mide 45 grados. Esta suma da 110.38 grados. Esta diferencia da 69.62.
Esto es, la medida del ángulo F es de aproximadamente 69.62 grados. Aplicando nuevamente la ley de los senos, tenemos que X dividido entre el seno del ángulo F va a ser igual a 14 dividido por el seno del ángulo que mide 45 grados, o sea, el ángulo opuesto a este lado. Pasamos este seno de 69.62 grados a multiplicar al otro lado de la ecuación. En la calculadora encontramos que el valor aproximado de seno de 69.62 grados es de 0.9374. Ya sabíamos que el seno de 45 es 0.7071. Efectuamos este cociente y hallamos un valor para X de 18.6 kilómetros. El barco se desplaza hacia el oeste a partir del muelle con una velocidad de 24 kilómetros por hora. De la fórmula de la velocidad, velocidad igual a espacio sobre tiempo, despejamos el tiempo t. Pasamos el t al otro lado, multiplicar, pasamos la b a dividir al lado derecho. Así el tiempo nos queda igual a espacio sobre velocidad. El espacio recorrido, o sea, la distancia recorrida por el barco, es de 18.6 kilómetros y su velocidad de 24 kilómetros por hora. Al efectuar este cociente, encontramos un tiempo aproximado de 0.775 horas. Una hora tiene 60 minutos. Multiplicamos 0.775 por 60 y nos da 46.5 minutos. Como el barco inició su navegación a las 10 a.m., le sumamos estos minutos y la respuesta sería entonces que el barco se encontrará a 14 kilómetros del faro aproximadamente a las 10:46 a.m. Hemos concluido con la solución de este problema. Para aquellas personas interesadas en las clases virtuales de matemáticas online, me pueden escribir al correo electrónico calculo21@gmail.com. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.